Si estuvieron con nosotros la semana pasada, sabrán que seguimos, más bien empezamos un breve estudio en el libro de Nahum. Regresamos a aquel libro. Esta mañana Nahum capítulo 2 será nuestro estudio, nuestro enfoque hoy. Creo que todos nosotros estaremos de acuerdo de que el hecho de que Nahum como libro no gane ninguna competencia de popularidad entre cristianos. Yo tenía un amigo con su esposa, tenía unos hijos que se nombraban sus hijos Jonás y Nahum, perdón, Jonás y Miqueas. Y yo pregunté si iba a nombrar su tercer niño Nahum. En vez de contestarme, resulta que no tuvieron más, decidieron no tener más hijos. Pero por no tener mucha popularidad es la palabra de Dios y a lo mejor a causa de su falta de popularidad debemos prestarle atención especial. Vamos a hacer exactamente esto leyendo el segundo capítulo de este libro de Nahum esta mañana. El destructor ha subido contra ti. Monta guardia en la fortaleza, vigila el camino. Fortalece tus lomos, refuerza más tu poder, porque el Señor restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel. Aunque devastadores los han devastado y destruido sus sarmientos. El escudo de los valientes es rojo. Los guerreros están vestidos de escarlata y de acero centellante los carros cuando están en formación, y se blanden las lanzas de ciprés. Por las calles corren furiosos los carros, se precipitan por las plazas. Su aspecto es semejante a antorchas, como relámpagos se lanzan. ¿Se acuerda él de sus nobles que tropiezan en su marcha, se apresuran a su muralla y es preparar la defensa? Las compuertas de los ríos se abren y el palacio se llena de terror. Está decretado. La reina es despojada y deportada, y sus sirvientas giman como palomas golpeándose de pecho. Aunque Nínive era como estanque de aguas desde la antigüedad, ahora ellos huyen. Detenaos, detenaos. Pero nadie se vuelve. Saquead la plata, saquead el oro. No hay límite a los tesoros, a las riquezas de toda clase de objetos codiciables. Vacía está, sí, desolada y desierta. Los corazones derriten y las rodillas tiemblan. Hay también angustia en todo el cuerpo y los rostros de todos han palidecido. ¿Dónde está la guarida de los leones y el lugar donde comen los leoncillos? ¿Dónde andaban el león, la leona y su cachorro sin que nada los asustara? El león desgarraba lo suficiente para sus cachorros, mataba para sus leones y llenaba de presa sus guaridas y de carne desgarrada sus cubiles. Heme aquí contra ti, declara el Señor de los ejércitos. Quemaré y reduciré a humo tus carros. La espada devorará tus leoncillos. Arrancaré de la tierra tu presa, y no se oirá más la voz de tus mensajeros. Es la palabra de Dios leída a nosotros. Bueno, aún esto, este niño de la escuela pública de pie delante de ustedes, hoy aprendió algo de Jonathan Edwards, aprendió algo de su sermón más famoso, Pecadores en manos de un Dios airado. Y probablemente el propósito fuera decirnos algo en cuanto a la religión fría de nuestros antepasados. No era una presentación positiva, pero sí aprendí un poco sobre Edwards. Y si usted no haya leído aquel sermón, sin duda lo recomiendo. Y si usted no le gusta leer, puede escucharlo. Max McLean ha hecho buena grabación de eso, se puede encontrar en YouTube. Pero no es nada que ver con lo que se oye
junto a ser sobrio y que te examina, también es un sermón lleno de compasión. Y Edwards, el texto de Edwards aquel día, era de Deuteronomio 32-35, su pie respaldará en tiempo. Otra vez, no un mensaje que lo hubiera ganado popularidad. Me recuerdo de mí Nahum capítulo 2, porque aquí tenemos una imagen, un cuadro de ellos, quienes se encuentran bajo el juicio de Dios. Esta es profecía, algo que todavía no había sucedido cuando Nahum hablara esas palabras. Pero sí iba a suceder entre unas décadas. Sucedió a la ciudad de Nínive. Nínive es el capital de la gran ciudad, nación más bien, de Siria. Y Siria se había revelado como un imperio cruel y violento, opuesto a Dios, en contra de Dios, y se rebeló, se mostró sino una amenaza y peligro al pueblo de Dios. Y capítulo 1 es muy general, es una vista de lejos sobre el juicio de Dios que iba a venir sobre Nínive, pero el capítulo 2 es más enfocado, es más una vista más cercana, casi te podrías colocar ahí en medio de la ciudad de Nínive mientras están ahí los soldados invasores en la puerta de Nínive. Estas oraciones cortas, palabras de pánico por parte de la gente de Nínive, es lo que encontramos aquí en Nahum, más bien capítulo 2. En lo que quiero enfocarnos en nuestro capítulo hoy es esto: la actividad de Dios en juicio. La actividad de Dios en el juicio. Yo tengo solamente 2 puntos bajo esa idea que quiero compartir con ustedes esta mañana. El primer punto es esto. El primer punto es que Dios está presente. Dios está presente en sus juicios. Dios está presente en sus juicios. Pues lo podemos ver en la primera línea del capítulo. Nos presenta al Señor como el que destruye o disminuye. Es algo recordando la historia de Babel más bien, y es lo que ellos, y mientras ellos erigieron un torre, sí, y reunieron todos ahí buscando levantarse en oposición a Dios, y Dios viene y los destruye al romper su ídima a causa de su orgullo. Y es lo que el Señor está haciendo. Preparado estoy para hacer la misma cosa. Estoy listo para enfrentar a ellos quienes están en contra de mí. Y claramente es una confrontación, ¿verdad? El que destruye o para la gente a venir contra ti no es algo que Dios hará desde lejos o a través de otra persona. Él mismo viene para traer juicio sobre Nínive. Y en realidad lo que sucede el resto del capítulo es el destructor obrando. Él está desarmando a aquellos hombres y mujeres en su arrogancia, y él se pone ahí entre el pueblo. Dice: monta guardia en la fortaleza, vigila el camino, fortalece tus lomos. Como si estuviera diciendo: no importa tus preparativos, todo será para nada cuando vengo yo. Vamos a dejar a un lado versículo 2 o unos minutos. Versículos 3 y 4 describan la venida de aquel ejercicio. Viene, está rojo por derramar sangre. O Ezequiel hace mención también del hecho de que los soldados de Babilonia se vestían con rojo. Así que eso puede ser una nota histórica, una pista pequeña sobre quiénes serían los líderes del ejército invasor, y como resultado sí serán los babilonios alianzados con los sitianos y los medios,
y observen quién es el ejército, los escudos de el escudo de los valientes es rojo, sus valientes son ellos haciendo la voluntad de Dios aquí. Si usted estuviera ahí en las paredes de la ciudad de Nínive, viendo hacia abajo a la ciudad, lo periférico de la ciudad, y estuviera viendo esos carros de guerra, ya habían vencido a los primeros defensas, y ahora están pisoteando a toda la ciudad en versículos 3 y 4. Por las calles corren furiosos, los carros se precipitan por las plazas, no solamente sus soldados, sino también su día, el día de su elección. Como vemos más adelante, es el día de su preparación, es el día de la elección de Dios. Y versículo 5 vemos la respuesta del rey, y el rey no sabe qué hacer. Se acuerda él de sus nobles, pero parece que se acuerda de ellos demasiado tarde. Responde a los nobles tropezando. Hay pánico, hay incompetencia, y de repente, como si ya antes de que terminara la batalla, pues empezara, más bien terminó. Versículo 6, las compuertas de los ríos se abren y el palacio se llena de Así que la naturaleza es un factor aquí también. Diodorus, uno de los historiadores griegos ancianos, nos dejó muchos detalles sobre esta batalla, y él dice que antes de la batalla había una serie de lluvias torrenciales que había hecho engordar el río Tigre, y estaba al lado, Tigris más bien, y la puerta de Nínive estaba al lado, y de hecho uno de sus tributarios pasaban por esta ciudad, y era una serie de inundaciones que sucede casi cada 100 años, y compromisó, dañó la muralla de Nínive, haciendo los invasores su trabajo más fácil. Así que vamos a resumir dónde estamos en este punto, donde hemos estado. Así que esos enemigos anteriores, los babilonios, sitios y medes, hacen una alianza y muestran una coordinación increíble. Trabajan bien juntos, y están contra el ejército más poderoso que se puede encontrar en el mundo de ese tiempo. Ese gran ejército se muestran a ser mal preparados para aquel día, y fallan en el momento de gran necesidad. Y luego el río Tigris experimenta uno de esos niveles de inundaciones, otra vez una inundación que sucede solamente cada 100 años, y algunas de las defensas más altas en el mundo se colapsan a causa de esto. Es mucha casualidad, ¿no? ¿O será causa de lo que dice en versículo 7? Está decretado. Desafortunadamente, la traducción de otras traducciones lo tiene mal, pero aquí está correcto, ¿no? Está decretado. Dios lo había determinado. Dios lo había resuelto. Dios había venido. Vino en juicio, y porque lo había determinado, junto con todos los detalles que trabajamos juntos, iba a suceder. Y eso nos recuerda solamente, ¿no?, de que tenemos que ver que con un Dios involucrado personalmente en sus juicios, Él personalmente está involucrado. Y yo enfatizo esto porque hay una forma de ver a las cosas que suceden a nosotros que quita a Dios de la ecuación, ¿no? Y aún algunos creyentes en el pasado han dicho, bueno, las malas cosas que suceden a nosotros son algo como que las consecuencias lógicas y todo eso de nuestras elecciones y decisiones nuestras, ¿no? Como una ecuación de matemáticas, haces mala decisión 1 y 2, y el resultado es
pues, mala consecuencia. Y claro, hay cierto nivel de verdad en esto, pero suele eliminar la persona de Dios y la personalidad de Dios sabiamente y perfectamente, eligiendo aquellos juicios para cada persona en cada situación. Pero aquí tenemos un Dios que dispersa. No es presentado a nosotros como alguien que está lejos en el cielo viendo hacia abajo y moviendo los piezas de ajedrez, sino alguien ahí, en persona. Aquí están sus soldados en el día de su elección y su decretado. Los soldados son suyos, el tiempo es suyo, los elementos son suyos, hacen su voluntad. El juicio es la visitación personal del Señor. Y en este punto, si somos creyentes, nos paramos y lo adoramos, lo alabamos, y nos quedamos asombrados por ser un Dios así. Y si somos creyentes, podemos pensar las formas que Él nos disciplina a nosotros. Sabemos las Escrituras que Él sí trae cierto nivel de disciplina a su pueblo. Y lo que usted necesita darse cuenta de que la disciplina que usted esté sintiendo de Dios en este momento, Dios no está lejos de aquella cosa. Su amor de Padre pasa por todo eso. Y si usted es incrédulo, usted necesita saber que cuando le viene el juicio, que el juez está presente, y está trayendo a aquellas cosas duras que llegan a ser. Es interesante, ¿no? Debe pausarnos que cuando el juicio de Cristo es descrito en el Nuevo Testamento, es descrito como una reunión cara a cara. Estamos de pie ante Él. Estamos de pie ante el juez. Así que está presente Dios en sus juicios. Pero déjame decir una cosa más antes de seguir adelante. Otra vez esta línea en versículo 7 está decretado. Esto significa que el día de la paciencia de Dios para la ciudad de Nínive tenía un límite, una caducación, y que la paciencia de Dios, la paciencia larga de Dios sobre Nínive iba a llegar a su fin. Había decretado el día en que ya no habrá más paciencia en favor de la gente de Nínive. R.C. Sproul dice esto, dice: la gracia de Dios no es infinita. Dios es infinito y Dios es lleno de gracia, pero Él pone límites a su paciencia y tolerancia. Así que es la gran verdad que usted y yo tenemos que tener en mente. Nosotros como creyentes, nosotros quienes todavía no somos creyentes, tenemos que tratar con esta gran verdad y dejar esta gran verdad formar la forma en que vivamos. No podemos vivir de una forma trivial, sabiendo que hay un día de juicio por venir, y que esta vida como la conocemos algún día llegará a su fin. Él ha decretado el día que sucederá. Y para con ustedes, nosotros en Cristo, hay confianza que no nos proviene tampoco de andar sobremente con ojos abiertos en el presente. Hay unas razones por qué es tan importante el Antiguo Testamento, porque nos da a nosotros recordatorios que Dios sí cumple la profecía. Dios sí cumple la profecía. Su profecía fue hecha probablemente en los 46:30 antes de Cristo y los 6:12 antes de Cristo, pocas décadas después, vino a resolverse o cumplirse en detalle. Y es fácil para nosotros ver esta historia y ver que es una miniatura, es un ejemplo, una muestra del juicio final. Y para nosotros darnos cuenta de que igual como Dios
dijo o está decretado la fecha, ya está apuntada, vendré yo a Nínive para aniquilar aquella ciudad. Que esto en sí mismo nos recuerda que cuando promete que vendrá otra vez y el último día que está asignado, este día es tan firmemente seleccionado, igual como la caída de la ciudad de Nínive. Dios está presente en sus juicios. Pero luego quiero ver un poco en la segunda gran cosa que vemos en nuestro capítulo. Esto es que Dios tiene propósitos en sus juicios. Dios tiene propósitos en sus juicios. Ahora, Nínive era una ciudad asombrosa. Probablemente puede ser la ciudad más grande en la tierra. Ahora 300,000 personas. Es como piensan que el tamaño de la población era el imperio más grande en sus días. Era una maravilla en sus días en términos de su tecnología. Y los ingenieros un sistema de canales en su ciudad no tenía tenía una defensa sin ser superado, y una biblioteca impresionante de miles de tabletas. No las tabletas en que están pensando a lo mejor, pero esos antiguos del Antiguo Testamento, no, esas tablas de escritura. El rey Sennacherib había edificado lo que él llamó un palacio sin ser ganado, sin rival. Ellos no se preocupaban de jactarse. 400,000 pies cuadrados, más de 80 salones o cuartos. Una ciudad asombrosa, increíble. Así que los versículos que siguen, versículo 7 hasta el fin, muestra al Señor, pieza por pieza, desarmando esta ciudad. Y si queremos hacer la pregunta ¿por qué? Yo creo que la respuesta es que Dios resiste al orgulloso. Dios resiste al orgulloso. Podemos decirlo de muchas diferentes formas, pero es muy cierto. Y esto es igual a lo que vemos aquí con los asirianos. Ellos se jactaban de muchas cosas. Versículo 7, ellos se jactaban de su política, ¿no? Recordamos la política cuando estudiamos en los libros de Reyes. Si estuviera usted, si estaba aquí ustedes en aquellos días, ellos atacarían, conquistaban a gente y luego los dispersaban, los llevarían en cautiverio, dispersándolos entre las naciones, y se jactaban de esta política. Ellos hacían algo muy útil para sí mismo. Y luego fíjense en versículo 7. Ahora esta misma cosa les sucederá. Ellos serán llevados cautiverio. Y esta palabra de dispersar viene a mente otra vez. Él va a dispersar a ellos, como ellos habían dispersado a muchos otros, igual como la gente de Dios en el norte. Se actaban en su política. Ahora el Señor trae aquella devastación sobre sí mismo. Se habían jactado en sus números. También se jactaban en sus números. A lo mejor la ciudad más grande en la tierra en aquellos días, Nínive, solamente llevaba menos de 100 años siendo capital de Asiria, y durante ese tiempo había sido una gran aumento de gente en la ciudad. Creció muy rápidamente y se jactaban en su grandeza. Versículo 8. Como un estanque de aguas desde la antigüedad. Crecía desde la antigüedad, pero ahora a causa de la invasión salen huyendo, y cada intento decirles detenaos, párense, no tiene éxito. Se actaban sus números, y ahora el Señor está destruyendo sus números, y gente salen por todos lados huyendo. Se habían jactado de su riqueza 200 años. Habían mantenido récords detallados sobre las diferentes naciones y ciudades que conquistaron. Récords detallosos sobre la riqueza que había entrado en Nínive, despojado de varios lugares. Tenía récords meticulosos sobre todos los tributos pagados a ellos año tras año por los pueblos conquistados. Y ahora
Vemos en versículo 9. El despojo, saquead la plata, saquead el oro. Están siendo quitados. El enemigo ha venido y ha encontrado el botín y ha despojado al que antes despojaba. Versículo 10. Se había jactado en su poder militar, el ejército más poderoso sobre la tierra, pero en este gran momento de necesidad se derrite su corazón, tiemblan sus rodillas, hay dolor en sus cuerpos, se ponen pálidos sus rostros. Se había jactado, siendo el perro más grande, ¿no? Se había jactado en su preeminencia. Los reyes se llamaban leones, el depredador alfa. Y el capítulo termina con a lo mejor puedes llamarlo... No, pregunta dónde. ¿Ustedes leones? ¿Ustedes leones reyes, príncipes, grandes guerreros? ¿Dónde está su morada? ¿Dónde está su nido, su hogar en que se agradaban tanto? ¿Dónde está aquel orgullo? ¿Dónde ha ido todo? Dios resiste al orgulloso. Dios resiste al orgulloso y es muy fácil, ¿no? Para nosotros repasar esta lista de estos caminos que humilla a Dios y las formas que Dios más bien humilla a los asirianos y encuentra las cosas iguales como usted y yo, en que nosotros nos actamos en nuestra propia inteligencia o lugar de influencia, o sea, nuestra riqueza y comodidad, o puede ser nuestra nación o las cosas en que se jacta nuestra nación. Las fuerzas militares más poderosas en la faz de la tierra y hacer paralelos claros y darnos cuenta de que el Dios que resiste al orgulloso todavía es el Dios vivo hoy. Y ha llamado a usted y a yo a tener tratos con aquel Dios y humillarnos delante de Él a través del Evangelio para que nosotros seamos humillados, para que no seamos humillados en una forma desastrosa y horrible como los ninivitas. Y claro, cuando el Señor les dice, yo estoy contra ustedes, hombre, hay palabras peores que uno podría escuchar Dios diciendo en cuanto a usted, que estas palabras, yo estoy contra ustedes, heme aquí contra ti. Y sin embargo, para con usted y yo, si nuestras vidas no son o vidas de fe hacia Cristo y arrepentimiento de nuestros pecados, esas son las palabras. Esas palabras son inevitables más bien. En cuanto a nosotros, si no estamos dejando nuestros pecados, es exactamente lo que dice Dios en cuanto a nosotros. Ellos quienes se encuentran lejos de Cristo, dice Él, yo estoy en contra de ustedes, heme aquí contra ti. Otras no son palabras populares, pero el Señor trajo todas esas cosas, realizó todas esas cosas. La enciclopedia británica dice esto, dice en 6:12, antes de Cristo, Nínive sufrió, fue vencido de lo que nunca se recuperó. Y aparte de la gracia de Dios, aparte de la misericordia de Dios, lo mismo será dicho sobre nosotros, que nosotros sufriremos ser vencidos de una perdición que nunca podremos recuperarnos. Sorprendió al mundo. Aquí tenemos Siria a su altura, ¿no? Juan Calvino dijo algo, ¿por qué usa tantas palabras, Nahum, para escribir la ciudad? Pues era necesario confirmar nuestra fe y la fe del pueblo de Dios, porque si no, hubiera sido algo increíble. Para ver al imperio más grande y verlos a la alteza de su poder, influencia y riqueza, y decir, aquella ciudad
y aquel imperio caerá en unos pocos años. Habría sido algo increíble al pueblo de Dios. Es por eso que Nahum fue escrito y es por eso que Nahum es dado a nosotros para confirmar aquellas cosas. Y otra vez pensamos en nuestra propia nación, pensamos en nuestro propio sentido de seguridad y nos damos cuenta de que ese sentido de seguridad para nosotros y nuestras familias y para nuestra nación es una seguridad falsa. Porque aparte de la bondad que nos preserva por parte de Dios, no hay ninguna posibilidad de estar seguro a la faz del enojo de Dios. Así que vemos claramente que uno de los propósitos en el juicio, aquí que Dios resiste al orgulloso, pero luego hay otro propósito aquí también, ¿no? Y se encuentra de nuevo en versículo 2. Porque el Señor restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel. Aunque devastadores los han devastado y destruido sus sarmientos. Así que, ¿qué es lo que está diciendo exactamente? Observan la palabra, esas palabras de conexión, porque o para, viene después de la descripción del destructor o de Dios que viene hacia Nínive con destrucción, pues está haciendo a causa de su propio pecado y oposición de Dios a Dios, pero también lo hace por parte de su pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel. ¿Entienden lo que está diciendo ahí? Él está diciendo que para que mi pueblo prospere, Nínive tiene que ser destruido. Tiene que ser hecho plano. Necesito arreglar esas cosas. Un juicio sobre los malvados significará bendición para la iglesia. Y esta gente aquí está restaurando. No hay nada impresionante. No hay nada impresionante para nada en cuanto a ellos. Ellos son personas quienes han tenido su porción de golpes. Han sufrido mucho a las manos del mundo, han sido vaciados, como dice versículo 2, devastados. Pueden pensar en creyentes cristianos en su destino en el mundo, ¿no? Que muchas veces están huyendo, son ellos quienes están siendo lastimados, perseguidos. Lindsey Brown, quien es el fundador de la Comunión Internacional de Estudiantes Evangélicos, escribió una carta que tenía con un estudiante de Vietnam durante la invasión de los comunistas de Vietnam, y tenía unas cartas que pasaban entre sí ese estudiante cristiano allá, y por fin escribió, dijo: esto es probablemente mi última comunicación con usted, ora por mí y los estudiantes de la iglesia en Vietnam, por tener sabiduría a enfrentar la prueba que está por venir. Nuestro Señor ha resucitado. Nosotros vamos a sufrir, vamos a morir, pero seremos levantados con Él en gloria. Qué fe tan sólida. Pero Él admite que el sufrimiento viene. Él se da cuenta que hay persecución que está por venir. Están siendo devastados, vaciados. Esto es mucho de lo que la iglesia es llamado experimentar en este mundo, a ser perseguida y sufrir, a ser vaciada. Así que mientras el mundo ve a la iglesia, no hay nada impresionante sobre la iglesia, no hay nada impresionante sobre esta gente, y más encima de todo, era un gente que había perdido su camino, tiempos en que pueden decir, pues no hay nada especial sobre ellos, han pecado y en pecado otra vez han caído en el pecado una vez tras otra. Y yo creo que es lo que está mencionando el versículo 2 cuando dice restaurará la gloria de Jacob con la gloria de Israel. Recordaremos, no, claro que en Génesis Jacob fue dado un nuevo nombre, Israel, nombre de Israel, para mostrar la obra de gracia de Dios en su vida, que Dios lo estaba transformando, y aquí el Señor otra vez está haciendo este pueblo muchas veces me han decepcionado, muchas veces
no ha alcanzado lo que fueron llamados a ser con tanta frecuencia, sino mucho más como Jacob, más como el viejo hombre, que han sido como el nuevo hombre Israel. Y sin embargo, por la gracia de Dios, tomaré este pueblo y lo restauraré. Los voy a renovar. Mi amor, mi gracia todavía yacen sobre ellos. Así que a lo mejor se puede preguntar ¿cuándo sucedió su restauración y cómo sucedió? Y una respuesta es que esto sucedió una vez tras otra, ¿no? A través de la historia, y todavía sucede. Podemos pensar en el libro de Daniel. Podemos recordar la visión que él tenía, que tuvo sobre esta piedra no cortar las manos y cayó de la montaña y destruyó todo su alrededor, reino tras reino, y Dios con su iglesia a través de las ciudades, bendiciendo a su pueblo a través de todo tipo de prueba y dificultad y peligro, pero también tiene un sentido de los últimos días, ¿no? En cuanto a sí mismo. En otras palabras, es una promesa a que todavía podemos aferrarnos, que Él todavía está haciendo esta obra de restaurar a su pueblo, mientras nos cuida, nos proteja. Y muchas veces esto significa que juzgará al malo. Pero ¿sabe qué es lo mejor de todo esto? Este pueblo que está siendo restaurado, cualquier persona puede ser parte de este grupo. Cualquier persona puede ser parte del pueblo. No solamente para los judíos, sino cualquier persona y toda la gente. Así como habla Pablo en el Testamento, él predica a los romanos y dice a los romanos, ¿por qué no dejen la paciencia, larga paciencia de Dios, déjalo que te lleva a arrepentimiento, en vez de buscar o ver a la demora del juicio, pensar que no ha venido todavía el juicio y verlo como alguna razón para vivir una vida de olvidando a Dios, probando su paciencia. ¿Por qué no le dejes llevarte a arrepentimiento? Y dice mucho de lo mismo a la gente en Atenas mientras habla a ellos en el libro de Hechos. Dice, este día de juicio ha sido dado a un hombre, mayúscula M, hombre más bien, al hombre H ha sido dado este día de juicio y llama a ustedes que han sido ignorantes en el pasado a arrepentirse. Él abre una puerta para la salvación. Y su tiempo de paciencia, esa ventana de oportunidad, no estará perdido, para que este día de gracia no te encontraría olvidando a Dios, sino teniendo en mente que tan bondadoso ha sido no traer juicio hasta ahora, y que aquella ventana sería un día en que podría tomar las verdades de Dios y el evangelio de su gracia y tomar sus promesas a su corazón y creer sobre eso en Jesucristo. Eso nos lleva de nuevo a donde empezamos esta mañana. Y ustedes saben que no aprendí lo que no aprendí en mi clase de la secundaria sobre el sermón de Edwards. Los pecadores en manos de un Dios airado. ¿Saben lo que no aprendí? Que esa era la segunda vez que predicó ese sermón. Que fue la segunda vez más bien que respondieron con gran respuesta, ¿no? Primera vez que predicó este mensaje fue en su congregación en Northampton, y aunque la congregación apoyaba el avivamiento nuevo, pero no había mucha respuesta a su predicación. Luego Edwards fue invitado a ir a predicar a un pueblo cercano llamado Enfield. Y Edwards fue a predicar sabiendo que aquella iglesia estaba muy en contra
muy en contra del bebimiento, muy en contra a todas esas revivificación y todo tipo de vida increyente, cualquier cosa que sea más que lo formal, está muy en contra de eso, diciendo así, y puede imaginar cómo fuera Edwards con un poco de temor y temblor. Y fue ahí, en esa congregación, fue dicho que esa congregación vino a la congregación de Dios vanos. Y fue ahí que Dios escogió bendecir la predicación de este sermón duro que respaldara el pie a su tiempo, y muchos de los que venían con corazones endurecidos oponiendo a Edwards, oponiendo a puestos a la gracia de Dios, evangelio de Dios, llegaron a ser creyentes vivos y verdaderos aquel día. Eso nos muestra solamente que cuánto necesitamos el recordatorio de que el mismo Dios que es juez es el mismo Dios listo para salvar, el mismo Dios justo y santo y que no puede ver iniquidad. Es el que envió su Hijo Cristo, que desde el amor hacia pecadores como usted y yo, envió Jesús para salvarnos de su propia ira. Qué gran Dios es. Qué gran oferta todavía abierta a usted y yo hoy. Que usted puede creer en el Señor Jesucristo y ser salvo. Amén. ¿Podrían ponerse de pie mientras oramos? Nuestro Dios y Padre, te damos gracias que no ocultas nada de lo que necesitamos de nosotros. No escondes tu estándar justo, no escondes el hecho de que habrá un día de juicio por venir. Te damos gracias por tu misericordia a nosotros y pedimos, nuestro Padre, que mientras tú a través de nuestra vida nos humillas y mientras nos muestras, oh Señor, que en estas cosas que solemos vivir, esas cosas en que solemos poner en el enfoque en nuestras vidas, nos desilusiona más de todo. Pedimos, oh Señor, que mientras nos humillas en estas formas, que exaltes a Jesucristo en nuestros ojos y que nosotros lo amemos y vivamos por Él, para Él, y que tú, nuestro Dios, que te agrade salvarnos y asegurarnos en tu gracia, hacernos seguros en tu gracia, regocijándonos en tu salvación, regocijándonos tanto porque tú eres el Dios que juzga, regocijarnos en esta salvación gratuita, esa plenitud de gracia ofrecida a nosotros en tu Hijo Jesucristo, que nosotros tomemos ese gran evangelio y que llegue a ser nuestro. Señor, pedimos que lo haga cierto para cada uno de nosotros hoy. En nombre de Cristo oramos. Amén.